Ahora, veamos cuáles son los factores que determinan el costo real. Muchas veces, y es muy común esta pregunta, ¿cómo yo cobro? ¿Cómo yo, cómo yo le cobro a una persona por lo que le estoy ofreciendo? Entonces, en general, hay cuatro factores que te permiten determinar el costo de un proyecto. El primero tiene que ver con la escala y con la complejidad. Y acá les doy un ejemplo que es bastante obvio, pero justamente es para demostrar esto. No es lo mismo ofrecer como solución o como proyecto un chatbot que un sistema de multiagente. Son cosas completamente diferentes, con escalas diferentes y con complejidades diferentes. Entonces, finalmente, lo que uno puede determinar es que a cuanto más variables tenga, voy a requerir más recursos computacionales y voy a requerir más personas que trabajen en mi proyecto. O quizás si estoy trabajando yo solo, va a requerir más tiempo mío. Entonces, ese es el primer factor que tengo que tomar en consideración para poder cobrar, para hacer el presupuesto de un proyecto. Otro ejemplo tiene que ver con la infraestructura. Y la infraestructura no es lo mismo hacer, por ejemplo, un proyecto en la nube que hacer un proyecto que se encuentre dentro de la empresa o lo que se conoce como on-premise. Es decir, cuando ellos tienen servidores locales o tienen servidores dedicados, ¿ya? Y es muy diferente porque muchas veces tienen que ver, por ejemplo, ya sea con la accesibilidad. Es mucho más fácil, por ejemplo, poder acceder a un cloud que acceder a una VPN interna de una empresa. También tiene que ver con la flexibilidad, ¿ya? Muchas veces es mucho más fácil, es mucho más flexible entrar a una solución cloud que a una solución local o interna en la empresa. Eh, pero muchas veces las empresas tienen definido que sea interno justamente por temas de seguridad, por temas de mantenimiento, por temas de los servidores que ellos tienen, que manejan a nivel de la empresa. Entonces, uno tiene que determinar dentro del presupuesto y decir, ok, ¿con qué infraestructura voy a trabajar? ¿Voy a trabajar solo cloud o también tengo que conectarme a algún sistema interno? Y si me voy a conectar a algún sistema externo, ¿cuáles son las restricciones? Porque eso también pega en el presupuesto, porque muchas veces uno dice, ah, no, esto es llegar y conectar a un endpoint que me entrega datos y que yo, perdón, que yo le hago una consulta y me entrega datos. Pero muchas veces para poder acceder a un sistema interno, tenéis que cumplir con un montón de características en las consultas y eso obviamente para poder desarrollar requiere más trabajo de mi parte. Entonces, impacta en tiempo. Por otro lado, tiene que ver con el nivel de personalización, ¿ya? Eh, a veces uno dice, ya, con utilizar un modelo existente que ya está preentrenado, me sirve un montón y con eso me soluciona la vida y uso lo que existe. Pero muchas veces en las empresas, sobre todo yo diría medianas, grandes,
inclusive pequeñas, las soluciones tienen que ser a medida. Entonces, eso significa que a los modelos preentrenados, por ejemplo, tengo que hacer un fine tuning, ¿ya? O tengo que hacer limpieza de datos. O tengo que hacer truncamiento de contexto, ¿ya? O tengo que ir utilizando diferentes modelos para las diferentes acciones que yo tengo dentro del flujo. Entonces, es súper importante tomar eso en consideración. El nivel de personalización impacta directamente en el costo de cualquier proyecto. Por otro lado, lo que yo les comentaba del mantenimiento y de la evolución. Es decir, todos sabemos, y sobre todo en estos tiempos, que si los modelos no se van actualizando, la IA se hace obsoleta. De hecho, es muy diferente lo que se hacía con el modelo 3.5 de OpenAI a lo que se puede hacer con el 4.5 y probablemente lo que se va a poder hacer con el 5. Entonces, también es súper relevante considerar dentro del presupuesto tanto las partes de mantenimiento como las partes de evolución de la tecnología y también de la misma empresa, porque muchas veces la necesidad de la empresa actualmente es una, pero en el futuro es otra, ¿ya? Entonces yo, por un lado, tengo que considerar tanto el monitoreo como la mejora continua y también lo que es el soporte técnico, ¿ya? Porque también es muy común en las empresas que te van pidiendo upgrades de la plataforma. Oye, ¿sabes qué? Esta funcionalidad me gustaría que implementara, que le agregaras un campo o que le hiciera este cambio. Entonces hay mejora continua. O de repente, oye, la plataforma se cayó, soporte técnico. Y el monitoreo, ver que todo esté en regla, que todo esté funcionando, cuáles resultados está teniendo, está mejorando el proceso, hay una baja y poder ir monitoreando. Todos estos cuatro eh, factores son los que uno tiene que tomar en consideración cuando uno determina el presupuesto de un proyecto. Ahora, ¿cómo yo puedo? Ahora el problema es que cuando uno va tomando en consideración todas estas cosas, muchas veces los precios, los costos empiezan a dispararse, ¿ya? Entonces, por otro lado, yo tengo que tomar en consideración todo lo que debo hacer en el proyecto, pero por otro lado, también tengo que reducirle los costos al cliente, porque si no, finalmente no me va a comprar. Entonces, yo tengo que tratar de buscar ser eficiente. Entonces, por ejemplo, algunos de los costos bastante que afecta harto es, por ejemplo, optimizar el uso de los diferentes modelos o de los diferentes herramientas que uno va conectando, por ejemplo, la automatización en la nube. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de OpenAI, tiene que ver con tener un control de tokens, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, yo voy haciendo que sea más eficiente el uso de tokens en la solución que estoy entregando. O por otro lado, limitar el contexto, ¿ya? Eso también me hace reducir costos. O hacer un truncamiento inteligente, es decir, ¿qué tiene que ver con el truncamiento inteligente? Tiene que ver con que antes que yo me vaya a conectar a cualquier tecnología, primero hago un preprocesamiento de los datos, saco lo que no me sirve, saco la información que no me aporta nada y solo envío lo necesario.
Y eso obviamente me va a permitir ir reduciendo costos y haciendo más eficiente todas estas solicitudes que voy haciendo a las diferentes herramientas que pueda tener en un SaaS, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, usar estos frameworks que yo le he hablado de proyectos también ayudan un montón porque como estos frameworks ya están definidos como los paso a paso o las cosas que yo tengo que tomar en consideración cuando yo llevo esto a la vida real, ya reduzco el riesgo de tener problemas o encontrarme con sorpresas dentro de estos proyectos. Otra solución también para reducir costos tiene que ver con adoptar modelos open source que sean livianos. Por ejemplo, está el caso de Mistral, que es un modelo que, por ejemplo, está optimizado para multitarea con el, con la, con el MOE, esta técnica, la mixtura de expertos, te permite poder trabajar en modo de multitarea. O tení, por ejemplo, el caso del modelo chino que está enfocado en codificación, ¿ya? Que podría ser el caso de DeepSeek. O el caso de Gemma, de DeepMind, de Google DeepMind, que, por ejemplo, tiene un foco conversacional. ¿Por qué? Porque permite aceptar grandes cantidades de contexto. Entonces, si yo voy utilizando diferentes modelos que me vayan permitiendo entregar soluciones más rápidas o optimizar, o respuestas, perdón, más rápidas o optimizadas para lo que yo lo requiero, eso significa que voy a tener menos procesamiento de información, menos transacciones, y eso me va a permitir reducir costos. Hay algo que aquí nos afecta a todos y es, ojo, no hay que usar IA para todo. No hay que usar IA para todo. Muchas veces eh, no es necesario usar agente para todo. No es necesario usar automatización para todo. Muchas veces nuestros clientes realmente lo que buscan es una solución para una facturación, para llevar la facturación de su negocio. No necesita inteligencia artificial. Es solamente que yo implemente un ERP en su negocio y se soluciona el problema. Ahora, obviamente, soluciones con IA lo hacen quizás más dinámico, quizás más eficiente, quizás entrega mejores resultados. Sí, puede ser, pero finalmente recuerden esto, el cliente busca, tiene un problema y busca un resultado. Eso no se le puede olvidar jamás. Es la única forma de poder optimizar esto de forma correcta. Por lo tanto, el que yo entregue una automatización sin IA o quizás el que le entregue una aplicación que ya existe o inclusive que le entregue una solución pequeña con IA, como puede ser un GPT personalizado, muchas veces, teniendo una combinación de reglas simples, ya le resuelve el 80% de los problemas a las personas. Entonces ahí es cuando toma relevancia siempre el Pareto. Muchas veces el 80% el 20% de soluciones resuelven el 80% del problema. Entonces, no busquen querer instalar el último modelo de inteligencia artificial, no quieran implementar un sistema multiagente, primero evalúen, vean si realmente es necesario algo tan, tan, eh, tan completo o quizá
se puede entregar una solución muchísimo más simple. Y otra cosa que también es importante, que nosotros fomentemos que las personas que vayan a utilizar nuestras soluciones se capaciten, ya sea tanto en lo que tienen que ver con desarrollar prompts, porque eso a las personas le va permitiendo que vayan adoptando esta nueva realidad y además la va haciendo entender de mejor forma cómo utilizar esto. Entonces, por lo tanto, cuando yo vaya a entregar mi proyecto, eh, lo va a adoptar mejor. O también que me permita evaluar resultados de mejor forma, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los KPI. Es decir, que ellos puedan entender cuándo un índice es bueno, cuándo un índice es malo, y eso, y si ellos tienen claridad de eso, van a permitir que el proyecto se pueda ir ajustando y que le vaya solucionando los problemas reales, y con eso finalmente lo va a adoptar de una mejor manera. Uno pensaría, y esto yo se lo digo desde la experiencia, uno pensaría que uno debería enfocarse solamente en lo técnico, pero cuando uno se enfrenta a la realidad, uno se da cuenta que esto va mucho más allá de lo técnico. Uno tiene que saber a manejar todas estas situaciones que uno pensaría que lo debería ver el cliente, pero finalmente, como les digo, el cliente busca una solución integral. Y esa solución integral tiene que considerar todo. Tiene que considerar lo tecnológico, tiene que considerar la implementación, tiene que considerar las mediciones y tiene que considerar inclusive la adopción de la plataforma. Y si nosotros queremos tener casos de éxito y queremos tener buenos números, tenemos que ser capaces de entregar soluciones integrales. Así que acá les dejo, por ejemplo, cuáles son las preguntas que uno debería hacer para definir un presupuesto inteligente. No voy a entrar en el detalle, pero lo van a tener para que lo revisen. Por ejemplo, en el caso de los objetivos, pueden preguntarse cuál es el problema crítico a resolver. En el caso de infraestructura o requerimientos técnicos, yo podría hacerme preguntas de, voy a necesitar servidores propios o voy a tener que operar desde la nube, ¿ya? Entonces uno se tiene que ir haciendo diferentes preguntas. El nivel de personalización. ¿Qué grado de personalización necesita la solución? Esa también es otra pregunta que yo debería hacer. Y bueno, y ahí también les dejo otras preguntas que se repiten bastante. También está lo que es tiempo y recursos. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se deben actualizar los modelos? También es algo que tengo que tomar en consideración. Hay que preguntarse, ¿el equipo actual tiene capacidad técnica o no? Perdón, ¿tiene las capacidades necesarias o no? Esa también es otra pregunta que debo hacer. Y lo que tiene que ver con soporte, ¿quién va a dar el soporte? Muchas veces uno dice, hace proyectos de llave en mano donde el soporte lo tienen ellos. Entonces, finalmente, uno desarrolla un proyecto, luego uno tiene que capacitar, tiene que entregar manuales y luego se hace un traspaso y luego la continuidad la hacen ellos. O muchas veces se llega a un acuerdo de mantenimiento continuo o por periodos, por tramos, por los mismos que desarrollan.
Así que esas son las preguntas que deberían considerar, pero van a poder descargar la presentación y la van a poder ver más en detalle. Así que para terminar, le voy a proponer un desafío, ¿ya? Y el desafío tiene que ver con lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar alguna oportunidad real de implementación. Y cuando hablo real, me refiero no a lo que uno cree, o lo que uno piensa, o lo que uno supone, sino que buscar algo, alguna problemática que tenga alguien y que le genere muchos problemas, que le genere mucho costo, que le genere mucho tiempo. Recuerde, yo le hablé que las personas tienen necesidad o buscan resolver un problema. Una vez que yo determino esa oportunidad, lo que yo tengo que hacer es, a partir de este framework que les mostré de implementación y el roadmap de gestión de cambio, tengo que tratar de construir un mini roadmap. Y ese mini roadmap, el paso 1 va a ser definir el problema del negocio y cuál va a ser el beneficio, el resultado que voy a obtener. Luego, con los frameworks y con el roadmap, voy a definir una estrategia de estos quick wins, ya estos ganar rápido, para poder validar la solución a pequeña escala. Y además voy a proponer una métrica para poder medir el impacto inicial de este proyecto y el impacto después del proyecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir ese mini roadmap y luego tengo que enviarle a esta empresa o a este cliente un mensaje como el que le pongo acá como ejemplo, justamente para ver qué respuesta o qué resultado puede tener. Obviamente, este es un mensaje de ejemplo, ustedes lo pueden mejorar, lo pueden optimizar o lo pueden solucionar. Pero acá lo que yo quise plantear en este mensaje es todas las consideraciones que deberíamos plantearle a una persona. Primero, personalizar el mensaje. Es decir, yo tengo que conocer el negocio, la empresa y lo que hace la empresa. Por otro lado, tengo que entender qué proceso es clave para esa empresa. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Y cuál es el beneficio que va a obtener de esto? Si yo soy capaz de determinar, personalizar el cliente, definir el proceso clave, encontrar el problema específico y entregar el beneficio directo, las posibilidades del proyecto aumentan muchísimo y hacen que sea más fácil de vender, sea más fácil y simple de implementar y sea más fácil y simple que los usuarios o el mismo cliente adopte la solución o proyecto que estoy implementando en el negocio. Así que agradezco a todos los que participaron, a las personas que vinieron a las 3 sesiones y a todas las personas que participaron.